Muy bien, continuamos con nuestro programa y vamos a hacer una rápida revisión a lo que son todo este conjunto de entrevistas que ocupa la mayor parte de la película. Pues bien, ya mencionabas que la primera entrevista que tiene el reportero es con Susan Alexander, segunda esposa de Foster Kane. Ya decías, ella rechaza hablar de su Kane, esposo. exacto. Ajá. Y ella lo envía a que, bueno, la información la puede encontrar en el diario de este señor Thatcher. Va a esta biblioteca, como ya mencionabas, donde resguardan este diario prácticamente como un tesoro. Bueno, ahí empieza la lectura y nos da un salto al pasado a hablar sobre la niñez de Foster Kane. Como sabemos, el señor Thatcher es el que va por el niño. A esta persona le es entregado el niño por la madre de Kane. Y pues bueno, se ve que avanza el tiempo y nos presenta ya a Kane ya siendo pues ya joven. Y que bueno, se da como un altercado un poco entre Thatcher y él por las ideas que tenía Charles Kane sobre pues su papel como director de un periódico en esta idea de proteger a los desfavorecidos, aunque pierda dinero, ¿no? Termina aquí la lectura de este diario. Después tenemos la entrevista con el señor Bernstein, que bueno, es mencionado también evidentemente en el diario de esta persona, por ser también muy cercano a Kane en el periódico. Y bueno, él le habla sobre Leland, sobre el amigo de Kane, de cómo pues al llegar al periódico empezó a hacer cambios. Nos habla de una declaración de principios que elaboró Kane. Y bueno, cómo es que empieza todo este poderío, va creciendo cada vez más el periódico, sus viajes a Europa, esta formación de esta gran colección que tenía inmensa de esculturas, de diamantes, en fin, una serie de objetos que fue coleccionando. Su casamiento, también habla del casamiento con su primera esposa, con Emily Norton, que era sobrina del presidente de Estados Unidos. Un casamiento que, por cierto, tiene más un matiz de carácter político que sí, de una cuestión sentimental personal de Kane. Es más bien una cuestión ahí política, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, ahí vuelve a aparecernos la palabra de Rosman. Y dice esta persona, el señor Bernstein, que puede ser algo que él haya perdido, ¿no? Es la única idea que le da de esta palabra. Enseguida tenemos la entrevista con el amigo de Kane, Leland. Él está en un hospital y bueno, le relata cómo es que su relación de amigos, que en un principio era muy buena, pues se fue deteriorando hasta el grado de haberlo corrido del periódico. Le habla sobre el primer matrimonio que tuvo y cómo es que conoce a la segunda esposa. Y bueno, finalmente cómo esto afectó su carrera política. Y que bueno, el Foster Kane decide quedarse con Susan, después se casa con ella. Y bueno, le crea ella era una cantante, bueno, no tenía, la verdad, era una joven que no tenía realmente talento para el canto, pero pues era su sueño ser cantante. Entonces, bueno, aquí se ve cómo Kane pues utiliza todos sus recursos, todo su poder, su dinero para pues construirle una carrera a esta mujer. Y bueno, el distanciamiento que se da entre ellos es porque Leland era el encargado del periódico de hacer las críticas en la cuestión artística. Y bueno, él reconociera que la mujer no tenía talento y eso fue un detonante para que la amistad entre ellos
pues se desvaneciera. Y bueno, hablabas de que nuevamente, después de hablar con Leland, regresa nuevamente con Susan Alexander. Esta vez ya platica con el reportero, le relata cuál fue su relación con Kane, esta presión que ella tenía de su carrera artística, sabiendo ella misma que no tenía el talento. Cuando se fueron a Xanadu a instalarse, y bueno, todo lo que ella vivió dentro de esa gran mansión, pues, y ahí vienen también escenas muy, muy interesantes que ya ahorita platicaremos en la cuestión visual, en la cuestión escenográfica, de cómo nos presenta esa gran mansión y a estos dos personajes solos en ese lugar. Y bueno, ella narra que se cansa de esa situación, de vivir en ese lugar, y un reclamo que le hace muy interesante a él. Le dice que nunca le ha dado nada que sea significativo para él, ¿no? Que él realmente no la ama, sino que lo único que él quiere es que ella lo ame a él, ¿no? En ese sentido de retratar a Foster Kane como una persona pues egoísta, ¿no? Que solamente le interesaba a él mismo. Y pues bueno, como ella deja esta gran mansión, hace sus maletas y se va. Y ahí es cuando le dice, bueno, lo que pasó después te lo va a poder platicar el mayordomo de la mansión. Ahí es que el reportero va y visita al mayordomo Raymond, quien pues está encargado del lugar y de toda esa colección de objetos que ahí están. Y bueno, él es el que le narra realmente qué pasó después de que la segunda esposa se va, cómo él destruye la habitación, ¿no? en este coraje. Y ahí vemos también un elemento nuevamente muy interesante, que es la bola de nieve, ¿no? La bola de nieve que está en ese cuarto, que está destruyendo la habitación de ella, pues lo cual nos habla de que realmente cómo es que llegó la bola de nieve ahí. Pues evidentemente él se la dio, y bueno, al parecer este es un objeto bastante significativo para Kane. Así que bueno, ahí nos hace pensar en esta cuestión que ella le hacía este reclamo, ¿no? Y bueno, dice que lo único que sabe este mayordomo de la palabra Rosebud fue que, bueno, la pronunció cuando vio esa bola de nieve, y que la bola de nieve estaba en sus manos cuando él falleció. Después, bueno, tenemos esta gran imagen de la mansión con toda esta colección. Están, parece, yendo a evaluarla. Y la cámara nos lleva a la chimenea, donde se está quemando una serie de objetos. Y pues vemos un trozo de madera con la palabra Rosebud. Entonces, después, bueno, ya iríamos a la escena final, que prácticamente es la del inicio de la película. Otra vez esta reja, la mansión vista desde lejos en este ambiente desolado, sombrío, y ahí termina la película. Así es una película con una estructura circular muy interesante, porque con las mismas características con que iniciamos, también vamos a terminar con el final de todos estos productos, todos estos elementos que van a ser importantes. Muchos de ellos van a ser quemados, en el sentido de que son objetos que no tienen valor. Son las cajas de embalaje, son quizás algunos cuadros que no tienen mayor valor artístico ni valor económico, y que se está haciendo todo este proceso de evaluación. Vemos inclusive ese rompecabezas de muchísimas piezas que en sus ratos de ocio Susan hace y deshace constantemente.
Antes de pasar allá a nuestras revisiones respecto a elementos estéticos y que nos llamó más la atención de la película, recordarles que tenemos la encuesta para que ustedes nos ayuden a elegir qué película les gustaría que comentáramos en el siguiente programa. Nuestra encuesta está en la página de Facebook, en el chat, y también está en nuestro canal de Telegram como Círculo de Cine MCT. Puede ser El Ángel Azul de 1930 de Joseph von Sternberg o Anatomía de un asesinato de 1959 de Otto Preminger como las dos opciones. Bien, pues a mí me gustaría hablar de esta doble dimensión de la relación de Kane con sus esposas, porque mientras que el matrimonio con Emily Norton es más de carácter político, sí, el de Susan Alexander sí es un poco más de tipo afectivo, de que realmente pues sus vidas eran totalmente diferentes, sin embargo había cierta afinidad entre ellos. Eso lo podemos notar porque en muchas de las escenas con Emily Norton, por ejemplo en las escenas de los desayunos, en una escena muy interesante que nos permite mostrar el paso del tiempo en distintas desayunos sucesivos a través de su matrimonio, vamos viendo poco a poco cómo se va deteriorando la relación entre ellos. Y aunque Susan Alexander también suele hacerle escenas muy infantiles, de exigencias enormes, él siempre trata de mantenerse y tolera de alguna manera todas esas actividades. Y por otro lado, la existencia de dos leitmotiv muy importantes en toda la película. Por un lado, la bola de nieve, que va a ser este elemento que le permite a él recordar su infancia, es el recuerdo de la cabaña en el invierno con la que empezó en la primera secuencia de la película. Y por otro lado, esta palabra que suponemos sea el nombre del trineo o el juguete que tenía y que también le remite a su infancia. De alguna manera es en el matrimonio con Susan Alexander quien Charles Foster Kane sí le entrega a ella un elemento de su vida personal, a diferencia de lo que ella argumentaba, que es esta bola de nieve que le recordaba su infancia y su separación con sus padres, que nunca pudo disfrutar de una familia ni de tener un amor de una familia, de una madre, de un padre, en tanto que desde muy niño fue separado para que él pudiera tener esa vida dedicada a los negocios. Y yo destacaría como elementos muy importantes los emplazamientos de la cámara. Por ejemplo, me gusta mucho la escena donde Kane está con Leland en el periódico después de la derrota como gobernador. Vemos esta toma muy baja que mira hacia arriba, un contrapicado muy interesante, que muestra también pues ese ambiente de la época y del momento que se está viviendo. Otra escena muy interesante es esta en donde Kane y Susan están en la mansión y las dimensiones del espacio arquitectónico, las dimensiones de los sillones, de la chimenea, de los objetos suntuarios que tienen ahí en la casa, es de dimensiones enormes con respecto a las de la figura humana, y que refleja por un lado el poder económico y material que tiene, pero a la vez ese empequeñecimiento como ser humano y como realización de ser humano. Y en cuanto a los elementos estéticos, también destacar el uso de los espejos en algunas de las escenas, el manejo de la luz, de la sombra, con esos ambientes un tanto con humos, para poder reforzar este contraste de la luz en esos espacios tan cerrados y tan oscuros. También las escenas en donde nos permiten distinguir el paso del tiempo. Ya decía yo, el desayuno de Kane con Norton, con su primera esposa. También cómo es que en esta escena, a través de diálogos que se van cortando, vamos viendo el deterioro de la relación entre ambos. Y por supuesto en la escena de Susan con el rompecabezas, cómo es que lo va resolviendo, lo va completando, pero también en un montaje por medio de fundidos vamos viendo ese paso del tiempo que es muy importante.